¿Qué pasaría si la Biblia, esa piedra angular de la fe, en realidad ocultara el verdadero origen de las deidades africanas? ¿Qué pasaría si las tradiciones sagradas que conocemos desde la infancia hubieran sido cuidadosamente reescritas para ocultar verdades espirituales capaces de cambiar radicalmente nuestra comprensión de Dios, del universo y de nosotros mismos? La mayoría de la gente ni siquiera lo sospecha. Pero, ¿y si existiera un capítulo espiritual entero borrado de la Biblia? Un capítulo que narra la historia de dioses africanos, antiguas entidades espirituales que fueron deliberadamente condenadas al olvido, la ignorancia e incluso la demonización. Esto no es una coincidencia, sino una decisión consciente. Lo que se revele podría cambiar tu fe para siempre. Esta es una de esas verdades prohibidas de las que la mayoría de las iglesias prefieren guardar silencio. No por malicia, sino por miedo. Miedo a perder el control sobre lo que se considera sagrado. Miedo a descubrir que la Biblia es solo una parte de la historia. Así pues, levantemos el velo de misterio sobre lo que la Biblia ocultó acerca de los dioses africanos. Nos sumergiremos en las profundidades de textos olvidados, pasajes censurados y conexiones espirituales ignoradas. Romperemos tabúes, nos enfrentaremos a siglos de silencio religioso y miraremos de frente una realidad que fue borrada de la historia sagrada. ¿Te has preguntado por qué África, un continente con una espiritualidad, cultura y tradiciones riquísimas, está representada de forma tan limitada y superficial en la Biblia? ¿Has notado cómo los dioses africanos fueron sistemáticamente desplazados, silenciados o declarados malignos, mientras que figuras espirituales de otras culturas fueron elevadas al rango de ángeles, arcángeles y santos? ¿Por qué? La respuesta reside en que no es una casualidad. Y en los próximos minutos desvelaremos las siguientes incógnitas. ¿Quiénes eran los dioses africanos antes de la llegada del cristianismo? ¿Por qué sus nombres e historias fueron borrados de las escrituras sagradas? ¿Cuál es la conexión entre los orishas y los ángeles en la Biblia? ¿Qué dicen los apócrifos, esos libros prohibidos, al respecto? ¿Cómo la colonización espiritual borró todo un legado ancestral? ¿Cuál es el papel de Egipto, Etiopía y Nubia en la Biblia del que nunca nos hablaron? ¿Eran los dioses africanos en realidad manifestaciones de lo divino que la Iglesia prefirió olvidar? ¿Qué tiene que ver el sincretismo religioso con todo esto? ¿Por qué el silencio sobre los dioses africanos persiste en las iglesias hasta el día de hoy? Y finalmente, ¿cuál es la verdad más peligrosa que nos fue ocultada por la historia sagrada? ¿Y qué revela sobre nuestra verdadera identidad espiritual? Estas preguntas no son mera curiosidad, sino llaves espirituales. Y quien encuentre estas llaves comenzará a darse cuenta de que la fe que nos enseñaron no es toda la verdad, sino solo una parte de ella. Esto no es solo información, sino una invitación a la liberación espiritual. Ha llegado el momento de revisar los textos sagrados con una nueva mirada. Ha llegado el momento de escuchar los ecos de la memoria ancestral que aún resuenan en nuestro interior, aunque silenciados por el tiempo, la religión y la dominación cultural. Si alguna vez sentiste que hay algo más profundo de lo que te enseñaron, esto es para ti. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertos temas nunca se abordan desde el púlpito de la iglesia, esto te abrirá los ojos. Pero ten cuidado. Lo que escucharás puede ser inquietante y desafiante, pero también sanador. Prepárate, porque lo que sigue podría ponerlo todo patas arriba. Y, para concluir, revelaré lo que fue borrado intencionadamente de la historia sagrada y cómo esta verdad puede reconectarte con una espiritualidad ancestral, poderosa y transformadora. Antes de continuar, surge una pregunta importante. Si este tema toca sentimientos profundos, despierta dudas, recuerdos y sensaciones, ¿alguna vez has oído hablar de la conexión entre los dioses africanos y los motivos bíblicos?
¿No te parece que algunas verdades nos han sido deliberadamente ocultadas? Para entender cómo sucedió esto, es necesario hacer un viaje al pasado. Mucho antes de las conquistas coloniales, las cruzadas e incluso antes de la aparición de la Biblia en su forma moderna, los sistemas espirituales florecían, especialmente en el continente africano. África no fue solo la cuna de la humanidad, sino también el hogar de cosmovisiones espirituales, tradiciones ancestrales y conocimientos dirigidos a lo invisible. Los pueblos Yoruba, los antiguos egipcios, los bantúes y los dogon poseían estructuras espirituales comparables en complejidad a cualquier religión institucionalizada. Se trataba de sacerdotes, rituales, deidades, leyes espirituales, códigos morales y una profunda conexión con lo divino. Mientras muchos creen que la espiritualidad comenzó con la Biblia, las civilizaciones africanas se dirigían a sus dioses mucho antes de que el nombre de Jesús fuera conocido. Esto puede sorprender, ya que este hecho ha sido borrado de la historia sagrada. Con la expansión del cristianismo, especialmente después de su adopción por el Imperio Romano, se transformó en un instrumento de dominación. Cuando la fe se convierte en una herramienta política, excluye todo aquello que no sirve a sus intereses. Es aquí donde aparece África. A lo largo de los siglos, los misioneros cristianos llegaron a África con la Biblia, erradicaron los símbolos espirituales locales, demonizaron a los dioses ancestrales, suprimieron idiomas, quemaron objetos sagrados y libraron una guerra espiritual contra todo lo que no se ajustaba a la nueva doctrina. Lo que alguna vez fue venerado como sagrado pasó a llamarse hechicería, y lo divino, idolatría. Orillas, Inkisi, Voduns, todos fueron declarados demonios. Pero, ¿por qué este movimiento fue tan agresivo? ¿Por qué se temía tanto a los dioses africanos? ¿Por qué se hicieron tantos esfuerzos para borrar estos nombres de la historia? Quizás la respuesta radica en el poder espiritual de estos dioses. A diferencia de las imágenes distantes, los dioses africanos siempre estuvieron cerca, como energías vivas de la naturaleza, manifestaciones de la creación, vinculados con el agua, el fuego, los vientos y los bosques. Habitaban en el cuerpo, la comunidad, el ritmo, la danza y el habla. Era una espiritualidad encarnada, viva, sensual. Para quienes buscan el dominio, esto es peligroso, ya que un pueblo espiritualmente consciente es difícil de manipular. La esclavitud espiritual comienza con la negación de las propias raíces, y eso fue precisamente lo que les ocurrió a los pueblos africanos. La colonización no solo afectó territorios y economías, sino también las almas de las personas. La Biblia, que debía ser fuente de liberación, a menudo sirvió como instrumento de opresión. Sin embargo, no todo fue destruido. Se conservaron ciertos códigos, ocultos en metáforas, genealogías y nombres aparentemente insignificantes. Se encuentran en textos que no formaron parte del canon bíblico, en los márgenes de la historia oficial, en los susurros de una espiritualidad que sigue existiendo hoy en día. Para comprender cómo las tradiciones africanas sobrevivieron a pesar de la brutal supresión, es necesario recurrir al concepto de sincretismo religioso. El sincretismo es una especie de camuflaje de la fe, una forma en que los pueblos africanos preservaron su espiritualidad original, profesando externamente la religión impuesta. Por eso en muchas culturas afroamericanas se pueden encontrar santos católicos a quienes se honra con cantos originalmente destinados a los orishas. Exteriormente San Jorge, pero interiormente Ogún, por fuera, la Virgen de la Concepción, pero por dentro, Yemanjá. El sincretismo no fue solo una estrategia, sino una forma de resistencia, una supervivencia espiritual. Es una prueba viviente de que estas religiones no solo escaparon del olvido, sino que continúan viviendo y evolucionando incluso entre quienes no lo sospechan.
Muchas personas llevan en sí las huellas de esta herencia ancestral sin ser conscientes de ello, ya que pulsa en su sangre, en sus palabras, en su música y en su intuición. Está presente en la memoria espiritual de cada descendiente de africanos en este planeta. Por eso es importante hablar de ello, ya que ignorar el pasado significa negar una parte de uno mismo y perpetuar una historia escrita por los vencedores. Una historia que borra deliberadamente nombres, símbolos, creencias y, sobre todo, identidades. Quizás a alguien le inculcaron que solo existe una forma de comunicarse con Dios, que todo lo que está fuera de la iglesia evangélica o católica es erróneo, que los orishas son demonios, los ancestros son brujería y que la espiritualidad es válida solo si hay un versículo bíblico que la respalde. Pero, ¿y si todo esto se hizo para que la persona nunca descubriera su verdadera herencia espiritual? Vale la pena preguntarse, ¿alguna vez sentiste que dentro de ti había algo que no encajaba con lo que te enseñaron sobre la fe? ¿Sintió tu alma una historia que la Biblia no cuenta? ¿No se te ocurrió que el espíritu anhela reunirse con una parte olvidada de sí mismo? Para tomar conciencia de la profundidad de lo oculto, es necesario mirar de frente a las entidades que fueron borradas, silenciadas, convertidas en leyendas o demonizadas. Hay que hablar sin miedo de los dioses ancestrales africanos, porque al mencionar a los orishas, Netaru, Nkisi, Vodons, la mayoría de la gente imagina dioses primitivos, personajes folclóricos o incluso espíritus malignos. Esto sucede porque se les ha enseñado a temer lo que su alma, en lo más profundo, reconoce. Al sumergirse en las profundidades de las antiguas creencias, uno se encuentra con el concepto de lo divino. Pero, ¿y si la comprensión occidental tradicional de los dioses no refleja del todo su verdadera naturaleza? ¿Qué pasaría si no fueran entidades omnipotentes separadas, sino más bien manifestaciones específicas del poder divino, emanaciones de una conciencia superior, similares a los arcángeles en la tradición judeocristiana o a los Elohim, mencionados en las primeras líneas de la Biblia? En las creencias Yoruba, los orishas no se presentan como dioses separados del Creador, sino como extensiones de la fuerza divina suprema, conocida como Olodumare. Cada orisha encarna una dimensión espiritual específica del universo, ya sea el trueno, la esencia marina, el hierro, la belicosidad, la maternidad, la curación, el fuego, la fertilidad, la sabiduría, el tiempo o el propio destino. En este sistema, no hay lugar para la idolatría en el sentido habitual. Por el contrario, existe una profunda conciencia de la naturaleza espiritual de la creación. Los creyentes no adoran sin sentido una piedra, un río o el viento. Son conscientes de que estos elementos son solo caminos a través de los cuales se manifiesta el principio divino. Esta representación puede parecer inusual para quienes se criaron en la tradición cristiana, pero vale la pena considerar, ¿acaso la Biblia no menciona seres espirituales con funciones específicas? Arcángeles que encarnan la guerra, la curación y la protección, ángeles que llevan mensajes, espíritus que actúan como intercesores. ¿Y acaso el propio nombre Elohim, el plural divino que aparece en el libro del Génesis, no es una forma antigua de reconocer la multifacética naturaleza de Dios en sus manifestaciones, a pesar de la unidad de su esencia? Surge una pregunta legítima, ¿no son los orishas y los arcángeles arquetipos diferentes del mismo principio espiritual? ¿Qué pasaría si las distintas culturas simplemente dieran nombres diferentes a energías similares? En lugar de Miguel, Changó; en lugar de Rafael, Omolú; en lugar de Gabriel, Eshu. Esta idea puede parecer controvertida, pero merece una consideración cuidadosa. ¿Qué pasaría si los dioses africanos fueran los mismos seres espirituales descritos en otras tradiciones, pero vistos a través del prisma de una perspectiva cultural y espiritual diferente?
Dejando de lado los prejuicios y mirando estos nombres sin preconceptos, se puede notar una asombrosa similitud en la estructura espiritual, una jerarquía sagrada, una fuente suprema de creación, seres mediadores que interactúan con los humanos, códigos morales, leyes espirituales y revelaciones. Solo cambian el lenguaje y el simbolismo, pero la esencia permanece inalterada. Este hecho no puede ser ignorado. Los antiguos egipcios, por ejemplo, hablaban de los Netjeru, entidades divinas que gobernaban los elementos de la naturaleza y los principios del orden cósmico. Isis, Osiris, Horus, Thoth, estos nombres son bien conocidos de la mitología. Pero, ¿alguien ha pensado que durante siglos fueron los ángeles de los egipcios sus intercesores y guías espirituales? Además, muchos eruditos afirman que Moisés fue iniciado en los misterios de los templos egipcios. ¿Cómo se puede afirmar con tanta certeza que todo esto es paganismo, si incluso los fundamentos de la fe moderna se formaron en ese mismo suelo espiritual? El pueblo bantú también veneraba sus entidades sagradas, conocidas como Enkisi, espíritus que habitan en objetos de poder, elementos de la naturaleza y lugares sagrados. No establecían una línea clara entre el mundo físico y el espiritual. Este punto es clave. La espiritualidad africana no divide el cuerpo y el alma, lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural. Integra todos los aspectos del ser, reconociendo la interconexión de todo lo existente y comprendiendo que cada elemento encierra un misterio y que el ser humano es parte de esta gran danza sagrada. Cuando los colonizadores llegaron, proclamando el único camino verdadero, una forma de fe y un lenguaje espiritual, destruyeron el puente que conectaba a millones de personas con su esencia. La sabiduría ancestral se convirtió en superstición, los maestros espirituales fueron reducidos a hechiceros, y todo lo que no encajaba con la espiritualidad europea fue tildado de demoníaco. A pesar de siglos de persecución, estos dioses no desaparecieron. Simplemente cambiaron de apariencia y de nombre, continuando viviendo y actuando. Muchos símbolos en las iglesias modernas, velas, incienso, agua bendita, procesiones, santos, festividades, son ecos de prácticas ancestrales. Sin embargo, nos hicieron olvidarlo. Surge la pregunta: ¿es completa la fe que nos enseñaron? ¿Realmente la Biblia nos lo mostró todo? ¿O fue creada por personas con intereses políticos, apartando a los dioses africanos no por su insignificancia, sino por su inmenso poder espiritual? Esta pregunta puede ser dolorosa, pero es necesario hacerla. Cuando comenzamos a ver a estas entidades no como enemigos de la fe, sino como manifestaciones de algo más grande, nuestra alma comienza a recordar, a vibrar y a anhelar la reconexión. El cristianismo no es necesariamente erróneo, pero no es el único camino. Quizás fue construido sobre caminos que existieron mucho antes, caminos que se originaron en África, por los que transitaron reyes, sacerdotes, madres, ancianos, chamanes y profetas. Estos caminos fueron borrados de la historia oficial, pero viven dentro de nosotros. En esta investigación espiritual, el choque con el silencio es inevitable. El silencio de la Biblia sobre la presencia y la importancia de las culturas africanas en la historia sagrada. Este silencio grita, oprime y deja profundos vacíos que pocos se atreven a cuestionar. Pero África está presente en la Biblia desde el principio, aunque sutilmente disfrazada, a menudo mencionada en los márgenes del texto, pero rara vez como centro de revelación. ¿Por qué tanto silencio sobre la África bíblica si siempre estuvo allí? En el libro del Génesis, en las genealogías de Noé después del diluvio, aparece Cam, cuyos descendientes dieron origen a Egipto, Misraim, Etiopía, Cus, y Libia, Fut. Esto significa que los pueblos africanos estuvieron presentes desde el comienzo de la reorganización de la humanidad después del diluvio.
estando en el mapa espiritual de la Biblia. Desde el inicio de la narrativa, los textos sagrados ofrecen escasa información sobre los pueblos africanos. Las menciones de África y los africanos en la Biblia son secundarias, periféricas y, en ocasiones, incluso negativas. Consideremos, por ejemplo, Etiopía. ¿Con qué frecuencia se escuchan sermones o estudios bíblicos profundos dedicados al papel de este país en las Sagradas Escrituras? Muy rara vez. Es lo más probable. Sin embargo, en el libro del profeta Amós 9:7 se encuentra una afirmación importante. No sois vosotros para mí, hijos de Israel, como los hijos de los etíopes, dice Jehová. Este versículo revela un paralelismo sorprendente. Dios compara a los israelitas con los etíopes, igualando su significado en el plan divino. Pero, a pesar de ello, este texto rara vez es objeto de estudio y discusión, como si su profundo significado pasara desapercibido. Recordemos también la famosa historia de la reina de Saba, una gobernante africana, probablemente de origen etíope. Visitó al rey Salomón, admirando su sabiduría e intercambiando con él dones de espiritualidad y conocimiento. Esta poderosa mujer proveniente de un reino próspero trajo consigo no peticiones, sino generosos obsequios. Y sin embargo, este episodio a menudo se considera una especie de exotismo bíblico, un detalle insignificante. Pero si se tratara de una reina europea, ¿acaso su nombre sería olvidado tan fácilmente? Lo más probable es que a su historia se le dedicarían capítulos enteros, profundos análisis teológicos y libros que estudiarían detalladamente su legado. No se puede pasar por alto a Egipto, un país africano que se menciona en la Biblia más que ningún otro. Egipto figura en el Génesis, el Éxodo, los Salmos, los Profetas y los Evangelios. El propio Jesucristo, en su infancia, encontró refugio en Egipto, huyendo de la crueldad de Herodes. ¿Acaso esto no tiene un significado especial? El Hijo de Dios encontró protección en tierra africana, bajo la tutela de un pueblo africano. Sin embargo, esta información a menudo se ignora, como si Egipto fuera solo un telón de fondo para los eventos bíblicos, y no una importante fuerza espiritual que desempeñó un papel activo en la narrativa divina. En relación con esto surge una pregunta legítima. ¿Por qué la Biblia es tan reservada con respecto a África, a pesar de las numerosas menciones, la presencia y la significativa contribución de los pueblos africanos? ¿Por qué se les trata como personajes secundarios, aunque fueron parte de la historia bíblica desde el principio? La respuesta a esta pregunta puede no ser la más agradable, pero es necesaria para comprender la situación. El canon bíblico, tal como lo conocemos hoy, se formó bajo la influencia de decisiones humanas. Estas decisiones se basaron en intereses políticos, religiosos, culturales y, lamentablemente, raciales. La formación de la Biblia no fue un proceso milagroso, como muchos creen. Fue un complejo proceso histórico, acompañado de disputas y desacuerdos. En el curso de concilios, revisiones editoriales, recortes y exclusiones, muchas voces fueron silenciadas, historias omitidas y personajes borrados de la memoria. Entre estas voces estaban las de los africanos, las personas negras, nuestros ancestros. No es casualidad que los libros donde más se menciona a figuras negras y la cultura africana pertenezcan a los llamados apócrifos o libros prohibidos. Entre ellos se encuentran el libro de Enoch, el libro de Jasher, los evangelios gnósticos y las crónicas coptas. Muchos de estos textos fueron rechazados porque no se ajustaban a la narrativa central que se estaba formando. Se trata de una narrativa eurocéntrica, centrada en Roma, Jerusalén y estructuras de poder claramente definidas. El silenciamiento de la espiritualidad africana en el pasado ha dejado una huella profunda que impregna las estructuras educativas y religiosas modernas.
Este silencio resuena en las cátedras universitarias, se refleja en el contenido de los libros de texto y se manifiesta en la tendencia a la marginalización, desacreditación y estigmatización de la espiritualidad africana. Incluso en las iglesias, los personajes bíblicos de origen africano rara vez son objeto de un análisis profundo. Las menciones a ellos a menudo se reducen a la constatación de su salvación y conversión, como si su espiritualidad antes de la llegada del cristianismo no tuviera ningún valor. Se crea la impresión de que Dios comenzó a actuar en sus vidas solo después de su conversión a la nueva fe. Este enfoque conforma una teología que considera a África solo como un telón de fondo y no como un protagonista central de la narrativa. Quizás por eso muchas personas de ascendencia africana, al leer la Biblia, experimentan una sensación de incompletitud, de ruptura y de ausencia de algo importante. Su alma percibe las páginas borradas de la historia y clama por la reunificación con el legado perdido. Para corregir esta situación es necesario romper el prolongado silencio. Se deben reinterpretar las historias conocidas, estudiar los pasajes bíblicos desde una nueva perspectiva y buscar los nombres ocultos entre líneas, porque la Biblia, aunque no es una mentira, es incompleta, y esta incompletitud se vuelve peligrosa cuando se transforma en una doctrina absoluta, cuando lo reprimido es condenado y lo olvidado, negado. Vale la pena preguntarse, ¿alguna vez sentiste que había algo no dicho al leer la Biblia? ¿No notaste que de algunos pueblos se habla de pasada, superficialmente y casi sin relevancia? ¿No te preguntaste por qué tantas historias africanas fueron excluidas de los sermones? Es en este momento cuando el silencio se convierte en censura. Si lo que la Biblia informa sobre la presencia africana ya es poco, lo que se eliminó de ella dice aún más. La Biblia moderna es solo una pequeña parte del legado que alguna vez existió. Cientos de textos sagrados fueron excluidos del canon, algunos por no ajustarse a la versión oficial, otros destruidos y algunos ocultos durante siglos. Pero incluso en estos fragmentos supervivientes se pueden encontrar ecos de una antigua espiritualidad, menciones de seres espirituales que recuerdan a los dioses africanos y revelaciones que podrían cambiar la concepción de la fe y la divinidad. Uno de esos textos es el libro de Enoc, una obra antigua citada por autores bíblicos y venerada por muchos pueblos, pero oculta durante siglos. La razón de su ocultamiento radica en que Enoc habla de cosas que causan inquietud. Describe la existencia de ángeles caídos, los llamados vigilantes, que descendieron a la tierra y comenzaron a enseñar a la humanidad ciencias, astrología, metalurgia, rituales y conocimiento espiritual. Esta enseñanza fue considerada una violación del orden celestial. Pero si uno se detiene a pensar, ¿quiénes eran estos vigilantes sino poderosas entidades espirituales que interactuaban con los humanos? ¿Y acaso esto no concuerda con las concepciones de los pueblos africanos sobre los orishas, los neters y los voduns? Seres espirituales que no habitan lejos en los cielos, sino que caminan entre los hombres, instruyéndolos, guiándolos y dirigiéndolos. En este contexto, las revelaciones impactantes adquieren sentido. El libro de Enoc narra la historia de seres caídos por transmitir conocimientos prohibidos, destinados solo a los celestiales. Pero surge la pregunta, ¿realmente cayeron o fueron expulsados de las escrituras sagradas por empoderar a los humanos y despertar su conciencia, rompiendo las cadenas de la ignorancia impuestas por las estructuras de control? La exclusión de estos textos no fue una coincidencia. Detrás de ella había intereses políticos y religiosos que buscaban suprimir todo lo que amenazara la centralización del poder espiritual. Imagínese lo que sucedería si la gente se diera cuenta de que la espiritualidad es accesible fuera de los templos, que existen seres espirituales dispuestos a ayudar, y que entre los pueblos negros, indígenas y no europeos
circulan conocimientos ancestrales. La autoridad de la Iglesia se tambalearía, perdería el control y el monopolio de la fe, así como el miedo que mantenía a la gente en obediencia. Por lo tanto, durante siglos, estos libros fueron perseguidos, tildados de herejía, blasfemia y peligrosos. Las persecuciones continuaron en la Edad Media, afectando a libros gnósticos, textos coptos y evangelios apócrifos que contenían imágenes de figuras femeninas divinas, mensajes de autonomía espiritual y conexiones con cultos ancestrales africanos. Surge la pregunta de por qué el libro de Enoc fue excluido de la mayoría de las Biblias occidentales, a pesar de su amplio uso por los primeros cristianos y su mención en la Epístola de Judas en el Nuevo Testamento. ¿No es esto una paradoja? El Nuevo Testamento hace referencia a un libro que no se encuentra en las Biblias modernas. La respuesta radica en la estructura de poder. ¿Quién decide qué entra en un texto sagrado y qué no? ¿Quién determina qué es inspirado por Dios y qué es peligroso? ¿Fue el Espíritu Santo quien guió la eliminación de los textos? ¿O fueron personas, impulsadas por sus intereses y el miedo a perder influencia, quienes decidieron qué se podía leer y qué no? Un estudio más profundo revela que algunos de estos textos narran la historia de seres con una apariencia inusual, poseedores de conocimientos elevados y sabiduría ancestral. Hablan de un consejo celestial y estructuras espirituales que resuenan con las tradiciones africanas. Es como si fueran las mismas historias, contadas en diferentes idiomas y con diferentes nombres. Imagine que los dioses africanos son esos mismos seres que la tradición europea demonizó. Y si la caída de los vigilantes es una descripción metafórica del momento en que las culturas dominantes decidieron ocultar el conocimiento ancestral y declarar la guerra a todo lo que no se ajustaba a sus concepciones de fe. Es imposible no notar el paralelismo entre la censura de los libros apócrifos y la erradicación de las tradiciones espirituales africanas. Ambos fueron suprimidos, declarados peligrosos y relegados a la sombra, no por su maldad, sino por su poder. Conectar estos puntos no es solo una curiosidad histórica, es una revolución espiritual, una forma de recuperar lo perdido no por insignificancia, sino por un exceso de verdad. La verdad, tal como se presenta en los textos sagrados, puede ser incompleta. Probablemente por eso, al leer la Biblia se siente una sensación de vacío, ya que parte de ella fue eliminada intencionalmente. Esta parte perdida conectaba al ser humano con la naturaleza, los elementos, los ancestros y los seres que habitan entre los mundos. Se rompió un puente entre lo divino y lo humano, conocido por los antiguos, y que la teología institucional buscó destruir. Sin embargo, este puente todavía existe, y los libros prohibidos son ladrillos dispersos en el camino hacia su restauración. Al reunir estos fragmentos, la percepción del mundo cambia. Se hace evidente que la Biblia fue moldeada, editada y filtrada. La fe debe ir más allá de las limitaciones establecidas para ser verdaderamente personal, despierta y no impuesta. La desaparición de los libros prohibidos y la estandarización de los discursos religiosos coincidieron con el inicio de la expansión colonial, lo que llevó al choque espiritual más destructivo en la historia del pueblo africano. No fue solo una guerra por territorios, sino una guerra de dioses, un intento de erradicar una espiritualidad viva, orgánica y ancestral, reemplazándola por una religión institucionalizada, controlada, centralizada y europeizada. Los colonizadores no esperaban encontrar un pueblo espiritualmente consciente y resiliente, profundamente arraigado en sus tradiciones sagradas. El choque entre la religión africana y el cristianismo fue violento y traumático. Los misioneros llegaron con la Biblia en una mano y el látigo en la otra, imponiendo nuevas dogmas. Prohibieron rituales, quemaron símbolos, demonizaron a los néters,
destruyeron tambores e intentaron aniquilar la conexión espiritual del pueblo africano con su esencia. Afirmaron que todo era del diablo, que los orishas eran demonios, que los ancestros eran brujería, que el cuerpo era impuro, la tierra estaba maldita y el baile era pecado. Pero los pueblos africanos no fueron doblegados, se arrodillaron estratégicamente, no por sumisión. Así surgió el sincretismo religioso, no como una mezcla accidental de creencias, sino como un código oculto de resistencia espiritual, una forma de preservar la fe ancestral bajo la vigilancia de los opresores. Los esclavizados, a quienes se les prohibía adorar a sus orishas y se les obligaba a postrarse ante los santos católicos, escondieron a sus dioses detrás de estos santos, venerados por los blancos. Fue una astucia, una estrategia y una forma de sobrevivir. En esos tiempos difíciles, la principal tarea era la supervivencia. Ogún, el poderoso señor del hierro, la guerra y los caminos, cuya fuerza abre nuevos horizontes, encontró su reflejo en la imagen de San Jorge, el valiente guerrero a caballo blanco. Es importante entender que Ogún no se transformó en San Jorge, sino que San Jorge se convirtió en una especie de máscara que ocultaba la verdadera esencia de Ogún. Yemanjá, venerada como Madre de las Aguas y Señora de los Océanos, se presentó a los fieles bajo la apariencia de la Virgen María. Oxóssi, el hábil cazador y guardián de los bosques, se disfrazó de San Sebastián. Y así ocurrió con cada orisha, encontraron máscaras católicas para sobrevivir en la era de la persecución. Este no fue el fin de la fe africana, sino más bien su renacimiento, la aplicación de una antigua estrategia para mantener lo sagrado en secreto de aquellos que no estaban preparados para aceptarlo. Este sincretismo, a menudo malinterpretado, se convirtió en una manifestación de sabiduría espiritual, una forma de mantener encendida la llama de la fe en medio de la oscuridad circundante. Incluso cuando se les prohibía cantar sus canciones sagradas, los africanos encontraron nuevas formas de expresar su fe. Cuando no se les permitía invocar a sus dioses, aprendieron a hacerlo bajo otros nombres. Arrancados de sus tierras natales, llevaron consigo sus altares invisibles, grabados en sus corazones y guardados en lo profundo de su alma. Aquí reside la verdadera fuerza. Pocos se dan cuenta de la asombrosa capacidad de la espiritualidad africana para adaptarse sin perder su esencia. Mientras muchas tradiciones religiosas se desvanecen fuera de sus templos, la antigua religión africana sigue viviendo y prosperando sin templos, altares ni estructuras visibles. Vive en el cuerpo, en la naturaleza, en el ritmo, en las palabras y en la memoria. Los rituales se realizaban en rincones apartados de los patios, en santuarios improvisados, en el susurro de las chozas de esclavos, al son de tambores ocultos. E incluso bajo el yugo de la persecución, la tortura y los asesinatos, los africanos continuaron bailando, invocando a sus dioses y fortaleciendo su conexión con el mundo invisible. Este es uno de los mayores testimonios de la resiliencia espiritual de la humanidad. Vale la pena preguntarse, ¿cómo pudo sobrevivir una religión impuesta con tanta crueldad? ¿Fue solo fe? ¿O también hubo miedo? Miedo a ser asesinado, miedo a perder el derecho a existir, miedo a ser acusado de adorar al diablo por preservar su cultura. Por lo tanto, la aceptación del cristianismo a menudo no fue una elección espiritual, sino más bien una forma de sobrevivir en la sociedad. Pero en el fondo, los orishas, Enki y los voduns nunca desaparecieron. Simplemente se escondieron, esperando el momento de ser reconocidos nuevamente. Y hoy, siglos después, vemos signos claros del renacimiento de la espiritualidad negra. La gente está reconectando con sus ancestros, la juventud está despertando al poder de sus orishas internos, y el sincretismo se está descifrando gradualmente. Las máscaras caen, los verdaderos nombres regresan,
y con ellos surge una pregunta importante. ¿Es realmente la fe que nos enseñaron a seguir la única verdadera? ¿O siempre hubo una fe más antigua, cercana y viva, esperando su momento? Esta pregunta tiene un profundo significado, ya que aborda la historia, la identidad y el alma de cada persona. Nos obliga a reconsiderar la idea de Dios que fue impuesta desde fuera, a reflexionar sobre cuán bien entendemos los fundamentos de la fe que seguimos, a mirar a los santos y preguntarnos, Anai, ¿quiénes representan realmente? ¿Y por qué nos enseñaron a temer lo que nos pertenece por derecho? El miedo a perder la propia identidad a lo que nos pertenece por derecho marca el comienzo de un profundo despertar espiritual. En este momento, se comprende que el choque de religiones es solo una manifestación superficial de una lucha de mundos espirituales. Un mundo busca el dominio, suprimiendo la autoexpresión, mientras que el otro se resiste desesperadamente, encontrando nuevas formas de manifestar su espiritualidad, incluso bajo el velo del disfraz. Esta es una narración de resistencia espiritual que se desarrolla no solo en las crónicas históricas, sino también en la experiencia personal de cada individuo. Las dudas sobre los dogmas establecidos, la sensación de insatisfacción espiritual, el llamado de los ancestros, todo ello son ecos de esa misma lucha. En este viaje se descubre una conexión inesperada entre diversas culturas, una conexión que se manifiesta no como una coincidencia aleatoria, sino como una ley que se repite en diferentes tradiciones bajo diferentes nombres, pero con funciones, símbolos y energías comunes, como si provinieran de una única fuente primigenia. A primera vista, la comparación entre los orishas africanos y los ángeles de la tradición bíblica puede parecer forzada. Sin embargo, al profundizar en la cuestión, se hace evidente que esta similitud no es casual, sino que tiene raíces espirituales ancestrales. Es importante entender que ni los ángeles ni los orishas son dioses supremos. Actúan como mediadores entre el creador y la creación, desempeñando funciones específicas que corresponden a ciertos arquetipos y poseen atributos únicos. Así como los ángeles en el cristianismo cumplen misiones de protección, sanación, justicia y revelación, los orishas encarnan manifestaciones divinas en la naturaleza y la vida humana. Tanto los orishas como los ángeles sirven a Dios, actuando bajo el principio del servicio espiritual. Ogún, el orisha de la guerra, el hierro y la fuerza que abre caminos, está energéticamente conectado con el arcángel Miguel, el guerrero celestial, defensor de la justicia y luchador contra las fuerzas del caos. Oshun, la orisha del agua dulce, la fertilidad y la belleza, representa una síntesis de Gabriel, el mensajero de la esperanza, y Rafael, el ángel de la curación. Ella sana a través de las emociones y el agua, otorga vida y fertilidad, al igual que los ángeles que traen mensajes y manifiestan gracia. Exu, a menudo erróneamente identificado con el diablo, es en realidad un mensajero entre mundos, el Señor de los caminos, que transmite la voluntad de los dioses a la humanidad. Su papel es comparable al de los ángeles mensajeros, como Gabriel. Exu simboliza la comunicación, la energía que conecta los mundos, el libre albedrío y la posibilidad de elegir, lo que causa inquietud a quienes buscan el control. Él empodera para tomar decisiones, lo que es un desafío para quienes prefieren manipular. El estudio de los paralelismos entre diversas tradiciones espirituales se vuelve cada vez más relevante. Comparaciones que antes podían parecer atrevidas, hoy atraen la atención seria de los investigadores. Teólogos, antropólogos y sacerdotes que estudian a fondo las religiones de origen africano reconocen cada vez más los profundos paralelismos entre estos sistemas espirituales. Los consideran no como simples copias, sino como diversas manifestaciones de una verdad universal única, adaptadas a diferentes contextos culturales.
Se subraya que la espiritualidad africana conserva aspectos de lo sagrado que, lamentablemente, se han perdido en las formas institucionales de la fe occidental. El sincretismo, contrariamente a la opinión popular, no se ve como una herejía, sino como un puente potencial para la reconciliación espiritual entre diferentes tradiciones. Para comprobarlo no es necesario ser un teólogo académico, basta con una observación atenta. Los rituales, los cánticos, el simbolismo y los golpes rítmicos de los tambores en un terreiro africano, todo ello despierta el alma, de manera similar a los cantos litúrgicos en un templo cristiano. El fuego de Shango, con su poder purificador y transformador, puede compararse con el fuego del Espíritu Santo. Las aguas de Yemanjá encuentran correspondencia en las aguas del bautismo. Los bailes rituales de Ochosi evocan asociaciones con los movimientos de los fieles que sienten la presencia divina en la iglesia. Todas estas manifestaciones, aunque llevan nombres diferentes, provienen de una misma fuente y reflejan una esencia divina común. Pero surge una pregunta legítima: ¿por qué se nos enseñó a separar estas manifestaciones con muros de miedo y prejuicios? ¿Por qué se nos convenció de que una persona solo puede servir a los orishas o a Dios, mientras que los orishas son manifestaciones del propio Dios, Olodumare, el Creador Supremo? ¿Quién y por qué creó un abismo donde podría haber un puente? La respuesta reside en la búsqueda de poder. Dividiendo es más fácil dominar, etiquetando es más fácil controlar, y aquellos que experimentan miedo son más propensos a la obediencia. Vale la pena preguntarse por qué la imagen de un ángel europeo de piel blanca con alas doradas se considera un símbolo de protección más aceptable que un poderoso orisha negro que habla un idioma ancestral. Porque el primero se percibe como divino y el segundo como pagano. Se nos enseña que lo sagrado tiene un cierto color de piel, una forma y habla un idioma específico, pero esta es una mentira que debe ser desmentida. Cuando una persona comienza a estudiar, sentir y establecer una conexión con las manifestaciones espirituales de sus ancestros, ocurre una transformación de la conciencia. Se da cuenta de que no es necesario renunciar a la fe cristiana para reconocer a los orillas. No es necesario negar a los ángeles para escuchar los tambores. Se pueden leer salmos y cantar canciones a los orillas al mismo tiempo. Se pueden disfrutar venas en bikini, amar a Jesús y respetar. El verdadero enemigo no es la diversidad espiritual, sino la ignorancia de ella. Quizás por eso estás leyendo estas líneas, quizás tomando la mirada reconciliación, quizás escuchas un llamado que no proviene del púlpito de una iglesia intelectual, sino de las profundidades de tu linaje espiritual. Este llamado dice: reconoce a los mensajeros, entiende las señales, siempre han estado ahí, esperando que los veas como realmente son, y no como te enseñaron a tenerlos. Llegado el momento en que el silencio se vuelve insoportable y el dolor que causa se transforma en una pregunta profunda: ¿qué le sucede a un pueblo al que se le arrebatan sus dioses? ¿Qué queda del alma cuando lo sagrado es demonizado? ¿Cómo construir una identidad cuando desde el nacimiento se te inculca que tu espiritualidad es incorrecta? Estas preguntas no son solo reflexiones abstractas, son cicatrices vivas en la historia de millones de personas. La respuesta a todas estas preguntas se puede resumir en una frase amarga pero verdadera: la colonización espiritual es una de las formas de dominación más crueles que jamás haya existido. Cuando un ejército invade un territorio y somete a su gente, es sin duda un acto de esclavitud. Sin embargo, cuando una ideología penetra en la conciencia y subyuga las creencias, se convierte en esclavitud espiritual, lo que sucedió con los pueblos africanos a lo largo de su historia. La captura de sus riquezas, la esclavización de sus cuerpos y el borrado de sus nombres no fue suficiente.
Los colonizadores necesitaron destruir sus dioses, porque la destrucción de los dioses de un pueblo equivale a la destrucción de su identidad, la ruptura del vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, la interrupción del camino espiritual que sustenta la dignidad de una cultura. La colonización europea trajo consigo no solo armas, barcos y cadenas, sino también una poderosa doctrina religiosa, hábilmente presentada como divina, pero impregnada de intereses humanos. Esta doctrina afirmaba que solo había un Dios verdadero, su Dios, un Salvador, su Salvador, una verdad, su verdad, un camino espiritual, el camino seguido por los reyes blancos, papas y teólogos. Todo lo que no se ajustaba a estos estándares era tildado de salvajismo, paganismo, posesión demoníaca. Es fácil imaginar el impacto que esto tuvo en un pueblo que durante siglos había construido sus relaciones con lo divino de una manera íntima, simbólica y viva, conectada con los elementos de la naturaleza, los ancestros y los ciclos de la vida. Imagínese lo que significa ser arrancado de su tierra, arrojado a un barco de esclavos, encadenado, humillado, y luego, al llegar a un nuevo mundo, escuchar que incluso sus dioses estaban equivocados, que incluso su fe estaba sucia, y que su santidad debía ser desechada porque la santidad de los colonizadores era superior, más civilizada y más pura. Esta violencia espiritual dejó cicatrices que se transmiten de generación en generación. La autoconciencia espiritual del pueblo africano y sus descendientes fue profundamente distorsionada. Muchos crecieron avergonzados de sus orígenes, temerosos de sus símbolos, rechazando los tambores, los bailes, las canciones y los rituales que siempre habían sido parte de su ADN espiritual. Muchos llegaron a creer que Dios no los veía, no hablaba su idioma y que la salvación requería olvidar su propia historia. Es en este punto donde la colonización espiritual resulta aún más cruel que la física, ya que el látigo deja marcas en el cuerpo, pero la forma impuesta en el alma. Mientras el cuerpo sana, al alma silenciada le toma siglos volver a encontrar su voz. Y esto es precisamente lo que está sucediendo actualmente. La generación comienza a cuestionar lo que ha escuchado, a buscar lo que se perdió y a sentir una llamada que proviene de dentro, no del altar, sino de las profundidades de la memoria. Si a alguien le parece una exageración, vale la pena reflexionar sobre algunas preguntas. ¿Por qué la mayoría de las imágenes sagradas en Occidente representan a personas blancas con ojos claros y cabello rubio o castaño? ¿Por qué los santos, los ángeles e incluso Jesús son representados con rasgos europeos, aunque él vivió en el Medio Oriente? ¿Y por qué en las iglesias, películas y pinturas todo lo relacionado con lo divino se tiñe de tonos claros y todo lo relacionado con el mal, la ignorancia o la tentación, de tonos oscuros? Esto no es una coincidencia, sino una construcción simbólica, una narrativa visual colonial, una forma sutil de decir: lo sagrado se parece a mí, no a ti. Cuando esto se repite de generación en generación, la espiritualidad africana se devalúa no solo estéticamente, sino también en su valor. Como resultado, millones de personas, incluso durante la oración, sienten que necesitan adaptarse, purificar su fe y borrar cualquier rastro de sus raíces para ser aceptados por Dios. La pregunta que surge ineludiblemente es: ¿qué tipo de deidad solo reconoce a quienes renuncian a sus raíces? ¿Qué clase de fe se considera verdadera únicamente si tiene origen europeo? ¿Por qué los santuarios africanos eran considerados impuros a pesar de haber nacido del mismo espíritu que da vida a todo? La respuesta, como siempre, reside en el afán de dominación. La religión se convirtió en una herramienta para controlar a las masas, ya que quien controla las creencias espirituales de un pueblo ejerce poder sobre todo lo demás. Sin embargo, los colonizadores pasaron por alto un detalle crucial.
La antigua espiritualidad africana no desaparece, solo se adapta, se oculta, espera. No puede morir porque está grabada no solo en libros, sino en el propio cuerpo, en las canciones, en la comida, en los gestos, en las danzas, en la naturaleza. Y aunque el mundo entero insista en que está equivocada, sigue viva, vibrando, aguardando el momento propicio para despertar. Y ese momento ha llegado, porque las máscaras han caído, los velos se han rasgado, y la gente vuelve a escuchar la voz de su alma. Muchos sienten que la espiritualidad que les fue impuesta no logra llenar el vacío que experimentan. Comprenden que la Biblia quizás no sea una mentira, pero sí es incompleta. Y no se trata de renunciar a la fe cristiana, sino de liberarla de la prisión colonial en la que se encuentra. Si sientes esta incomodidad, esta inquietud, este anhelo de redescubrir la verdad que te fue oculta, debes saber que no estás solo. Miles de personas están despertando, reconectándose, regresando a la veneración de sus ancestros. Se dan cuenta de que es posible amar a Jesús y honrar a sus orillas, rezar con salmos y cánticos, sentir el Espíritu Santo, el soplo del viento y escuchar las voces de los antepasados. Atención a la ciencia, un campo que muchos subestiman. No se trata de rechazar la fe, sino de identificar patrones, conexiones y paralelismos que confirman que la mitología africana y los relatos bíblicos pueden ser ecos de una misma realidad ancestral, transmitida a través de culturas, lenguajes y generaciones. La antropología y la lingüística, aplicadas con una mente abierta, nos ofrecen la clave para entender esta verdad. Comencemos con la antropología. Las investigaciones sobre las antiguas civilizaciones africanas, como los egipcios, nubios, etíopes y los pueblos de África Occidental, revelan que sus cosmogonías, historias de la creación del mundo, la humanidad y el orden moral, tienen asombrosos paralelismos con las narraciones bíblicas. Por ejemplo, en muchas tradiciones africanas, un ser supremo crea el mundo, pero delega tareas a intermediarios, seres espirituales, mensajeros o entidades divinas que supervisan aspectos específicos de la vida humana y la naturaleza. Esto recuerda la estructura presentada en el libro del Génesis con los Elohim y en el resto de la Biblia con ángeles, arcángeles y espíritus que intermedian entre Dios y la humanidad. Las coincidencias no terminan ahí. Muchas culturas africanas hablan de una caída original, de una era de caos que precede al orden, conceptos que resuenan con la narrativa del pecado original y la caída del hombre. Un aspecto fascinante de la investigación espiritual son las historias del diluvio universal, donde el relato de Noé y su arca encuentra paralelismos en la mitología de diversos pueblos africanos, incluidos los antiguos egipcios. En sus tradiciones también figuran inundaciones catastróficas, causadas por cambios cósmicos y decisiones divinas. Según estas tradiciones, dioses o intermediarios espirituales advierten a los elegidos sobre la inminente calamidad, instruyéndoles para salvarse. Este esquema, con el reemplazo de nombres, símbolos y matices culturales, es sorprendentemente similar a la narrativa bíblica de Noé. La lingüística, a su vez, revela posibles rutas de difusión o raíces comunes de estas narraciones. La similitud en la sonoridad y el significado de palabras, nombres de deidades y conceptos espirituales entre las antiguas lenguas africanas y los textos hebreos antiguos apuntan a intercambios de conocimientos y arquetipos espirituales. Los principios morales, las nociones de bien y mal, también demuestran patrones universales. En los orígenes, por ejemplo, existen entidades responsables de la justicia, en orden y
espirituales similares a los dioses africanos. Estos símbolos representan seres que conectan el cielo y la tierra, guiando, enseñando, protegiendo y corrigiendo. Muchos estudiosos creen que estas figuras podrían ser los mismos arcángeles o Elohim mencionados en la Biblia, pero representados en diferentes interpretaciones culturales. De este modo, la ciencia, al abordar la espiritualidad sin prejuicios, sugiere que los dioses africanos pueden no ser meros personajes míticos, sino testimonios históricos y espirituales de entidades reales, cuyas manifestaciones fueron interpretadas según las costumbres locales. Estudios comparativos de mitologías y cosmogonías revelan conceptos recurrentes como la reencarnación, el juicio después de la muerte, la veneración de los ancestros, el karma, el equilibrio moral y la protección divina en diversas tradiciones africanas, lo que se corresponde directamente con los principios bíblicos. Esto permite inferir que las narrativas bíblicas no surgieron de forma aislada, sino que pudieron haber absorbido, transformado y reinterpretado tradiciones más antiguas, a menudo africanas, que entendían la espiritualidad como algo directo, concreto y profundamente integrado en la vida cotidiana. Las investigaciones lingüísticas también descubren que muchos nombres de ángeles, Elohim y otras entidades mencionadas en los textos sagrados antiguos tienen análogos fonéticos y semánticos en las antiguas lenguas africanas. Esto indica una conexión directa entre el habla, la energía del nombre y la función espiritual de estas entidades. En esencia, cada palabra posee un poder que atraviesa siglos, culturas y continentes, confirmando la concepción de que las deidades africanas, orishas, enkisi, voduns, así como los arcángeles o Elohim, posiblemente tienen un origen común o son manifestaciones de la misma fuerza divina. La comprensión de este hecho conduce a entender la artificialidad de las fronteras impuestas entre la mitología, la Biblia y la espiritualidad africana. Estas fronteras fueron creadas con el propósito de dividir, fragmentar y controlar. Sin embargo, las investigaciones científicas e históricas contemporáneas demuestran que estas divisiones nunca existieron en la realidad. La conciencia humana, desde los tiempos más remotos, ha buscado comprender el mundo, lo divino y la vida, utilizando las mismas herramientas: la observación, los rituales, los principios morales, las narraciones y los símbolos. Los nombres pudieron cambiar, las historias se adaptaron, pero la esencia del mensaje permaneció inalterable. La humanidad siempre ha estado conectada con fuerzas espirituales superiores, y estas fuerzas han recibido diferentes nombres en distintas culturas. Por ello, es necesario reflexionar profundamente: ¿están realmente los dioses africanos, a quienes se enseñó a temer y demonizar, separados de los ángeles, a quienes se instó a honrar? ¿Son los orishas, presentes en la historia de tu linaje, entidades menos significativas? ¿O representan la misma energía sagrada de la que se habla en la Biblia, pero que la narrativa histórica decidió dividir, etiquetar y controlar? Cuando llega la comprensión de la interconexión entre ciencia, historia y espiritualidad, se produce una transformación. La fe deja de ser algo impuesto desde fuera y se convierte en conocimiento empírico, en una profunda reconexión con el origen de la vida, el alma y el cosmos.